bienvenidos a La Pelada Viajera. Soy Jonathan, más conocido como Pelada Mágica, y hoy cumplimos 3 meses de estar en Israel, de nuestra migración, y no quería dejar pasar esto para contarles y hacerles una actualización desde el último video del mes de cómo estamos. ¿Me acompañan? Como les dije en la introducción, cumplimos 3 meses de estar acá en Israel y muchas cosas han cambiado desde aquel primer mes. Algunas se han mantenido estable, otras están mejor. Creo que peor ninguna, pero vamos a hablar un poco de ellas. Primero, tema idioma. La verdad que en un mes avanzamos muchísimo con el idioma. Aprendimos un montón de palabras nuevas, de verbos, de conjugaciones. Y estamos planificando ahora a fin de julio rendir el examen de nivel 2 de hebreo. Parte de este curso permite elegir hacia el final tomar el examen Aleph o nivel 1 o el examen Bet nivel 2. Y para nuestra morá, nuestra profesora, estamos capacitados para rendir el nivel 2, así que vamos a intentarlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar o nos va a acercar un paso más a la posibilidad de hacer el ulpan médico, el estudio del idioma médico, así que vamos a intentarlo. Por eso nos estamos rompiendo el coco, estudiando todos los días 4 o 5 horas por día, además de las 5 horas del ulpan, para poder tratar de alcanzar ese nivel requerido para poder rendir bien el examen a fin de mes, de julio estoy hablando, ¿no? Y que nos vaya bien, por suerte, si Dios quiere, Baruch Hashem. Eh, y con eso podríamos entrar tranquilamente en septiembre, octubre en algún ulpan médico. Es muy difícil, pero es cierto que cada vez entendemos un poquito más. Todavía nos cuesta entender la música, las noticias, leer un diario, pero sentimos que día a día, pasito a pasito, suavecito no, pasito a pasito, estamos logrando avanzar un poquito. ¿Sí? No es que uno dice, wow, qué locura todo lo que saben de hebreo, pero la verdad que en un mes notamos un cambio bastante importante. Seguimos con problemas para entender todo en la calle, pero nos manejamos mejor, entendemos mejor, podemos hablar un poco mejor. Y esto solamente es una prueba de que nada, lo que necesitamos es tiempo. Quizás necesitemos 6 meses, 8 meses, un año, 2 años, quién sabe. Pero necesitamos tiempo para acomodar todo lo nuevo aprendido, para practicarlo, para escuchar más series en la televisión, para escuchar más noticias y tratar de aplicar lo que vamos aprendiendo y entenderlo un poco más. Respecto al trabajo, bueno, respecto al trabajo, estamos viendo también que hay muchas oportunidades, han surgido oportunidades que uno no esperaba, como la posibilidad de hacer algún curso de extraccionista de sangre y poder estar sacando sangre de acá a un mes trabajando, la posibilidad de hacer algunos videos, eso a mí me gusta mucho, todavía nada que pueda cobrar, pero estoy armando algunos videos para poder presentar, tipo portfolio. También está la posibilidad de en un futuro trabajar para la SOSNUT y hacer alguna salida fotográfica. Esto es algo que por supuesto que lo voy encontrando gracias a mi perseverancia y a todo lo que voy mostrando de lo que hago, pero está todo en pañales. Pero es un buen augurio de lo que puede llegar a venir y eso nos da más tranquilidad de que también necesitamos tiempo y que las cosas se van a ir dando. Hay una posibilidad, por ejemplo, de cuidar ancianos, que es un trabajo que dentro de todo es bastante fácil, es simplemente acompañarlos, cuidarlos, acompañarlos al Kupat Jolim, que sería digamos, la sala de primeros auxilios, para ir a ver al médico, y son cosas que además nos van a venir bien para hablar un poco mejor el idioma, para meternos más en lo médico. Así que la verdad que pareciera que de a poquito las cosas se van acomodando y como digo, hasta ahora no tenemos ningún trabajo, no estamos ganando ningún dinero extra, pero nos tranquiliza saber que a futuro va a estar esa posibilidad y que es muy probable que podamos meternos en algún trabajo transitorio hasta poder tener los papeles paramédicos o hasta que salgan o surjan trabajos más serios de fotografía o de video o de lo que quiera o de lo que sea que queramos hacer. Eso nos pone muy contentos. Tema dinero y comida y supermercado. Nos adaptamos un poquito más a lo que es el dinero. Por supuesto que seguimos ajustados porque seguimos con la idea de no trabajar.
y lo que sí notamos es que nos estamos arreglando un poco mejor. O sea, no estamos tan desesperados por comprar un helado, por comprar alguna cosita que todavía no podemos darnos ese gusto, pero estamos más tranquilos con esa idea y nos damos otros tipos de gustos. Por ejemplo, conseguimos un hornito eléctrico y Ana consiguió una harina muy buena y está haciendo unas masas tremendas y conseguimos un queso que está barato y nos estamos haciendo una pizza riquísima. Eh, Cada tanto nos compramos una cervecita, un vino, todos baratos, pero que también están ricos y de a poquito nos vamos adaptando y entendiendo un poco cómo se vive acá y nos estamos tranquilizando. Quizás lo más interesante es que cambiamos esa desesperación y esa extrañitis que teníamos del primer mes a una tranquilidad de ver qué pasa, de estar más tranquilos, de esperar, de ser pacientes, de saber que si las cosas no van bien, nos volvemos, pero tratando de disfrutar la experiencia de estar en otro país, de tener la posibilidad de estudiar otro idioma, de conocer gente, como habrán visto en el Instagram, hace poco nos juntamos con una pareja de youtubers rusos que grabaron un video con nosotros y próximamente vamos a grabar un video con ellos cocinando empanadas. Así que la verdad que uno está más tranquilo y prevé que las cosas de a poquito van a mejorar. Como digo y siempre repito, parezco un robot o una máquina, pero con paciencia. ¿Por qué? Porque esto va a llevar tiempo. Como digo, a acomodarnos en el trabajo, ganar nuestros primeros dineros. Todavía falta definir a dónde vamos a hacer el plan médico. Y eso nos tiene un poco estresados, pues esto arranca en septiembre y octubre y nosotros para esa época vamos a tener que dejar acá el Mercasclitá, a dónde vamos a ir a vivir, qué vamos a alquilar, por cuánta plata, si vamos a estar cerca del Ulpan. Son todas cosas que realmente nos preocupan y nos ponen un poco ansiosos y nerviosos, porque estamos a la expectativa, pero puedo decir que estamos un poco mejor que hace un mes y eso está muy bueno. Espero que el video les haya gustado, por favor pongan un me gusta, comenten en la caja de comentarios qué otros videos desean para los próximos meses, qué quieren saber de nuestro proceso de migración, por favor síganos en nuestras redes y nosotros nos vemos en el próximo video.